Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a toda la iglesia por las oraciones, por nuestra madre, doña Olga. Está en cuidado intensivo todavía, pero salió de peligro y está estable, gracias al Señor. Así que todo ha salido, gracias al Señor, como Él planificó. Y también en toda la familia se siente también un poquito más tranquilo. En esta mañana vamos a hablar con relación al tema de Efesios capítulo 2, pero antes de entrar a ese texto, queremos hacerlo con una breve anécdota que tiene que ver con el tema que vamos a narrar en esta mañana. Se llama redención. En los años 1700, en los Estados Unidos, se importaba desde África esclavos. Y en aquellos lugares habían unos grandes lugares donde la gente compraba víveres. Era como una especie de mercado. Y en ese lugar la gente iba, compraba plátanos, si había plátano, si era dominicano, yuca, batata. La cuestión es que cada uno compraba lo que necesitaba en ese mercado. Pero había algo en el mercado que atrajo a un inglés específicamente. Él quiso comprar un esclavo. Cuando él va al lugar donde están los esclavos, él ve que hay un esclavo que es sumamente caro, fuerte, robusto, joven. Eso eran lo que más compraban las personas ricas de ese tiempo. Y él, cuando se acerca y ve al esclavo y está hablando con la persona que lo está vendiendo, el esclavo le dice: si me compras, nunca te serviré. El joven se queda mirándolo y sonríe. Pero luego, cuando el joven entró y pagó por él, ellos llenaron el documento y él le dijo: ¿sabe lo que dice aquí en este documento? Claro que no, porque no sabía leer inglés. Pero él lo leyó. Te he comprado con el precio más caro que hay, porque quería darte la libertad. Desde ahora ya no eres un esclavo, ahora eres libre de hacer lo que quieras. Y el africano se quedó atónito, se quedó sin palabras. ¿Cómo es posible? Y él le dijo: mire, señor, no solamente te voy a servir, sino que si es necesario, daré mi vida por ti. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. El Señor murió en la cruz del Calvario pagando el precio de nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos a Cristo, le servimos a Él por amor. Y también, si tenemos que dar nuestras vidas, también la daremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Te rogamos, Señor, que seas tú quien ministre nuestros corazones. Que tú, Señor, hable a tu iglesia y que nos recuerde el precio tan alto que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Efesios capítulo 2. Vamos a entrar inmediatamente porque tenemos mucho material. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Hermanos, lo que vemos aquí es que podemos sintetizar lo que hemos leído en estas breves palabras: redención. Cristo pagó el precio por nosotros. Nosotros, siendo deudores, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Redentor en su generosidad, el Redentor en su gracia nos hizo aceptos. Nos aceptó siendo viles pecadores. A personas que se pueden descubrir que podíamos decir que somos santos, habiendo sido pecadores. El Señor nos llama santos y fieles en Cristo Jesús. Nosotros somos quienes tenemos redención en su sangre, porque Él nos amó. En este capítulo 2, Pablo nos recuerda cómo éramos cuando no teníamos a Dios en nuestros corazones, cuando todavía no habíamos sido redimidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. El mundo tiene una corriente que el que le cae atrás va para el infierno derecho. Por una razón: porque sin Cristo estamos perdidos, y estamos perdidos eternamente. Y como dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, pero cuando Cristo venga, quitará a Satanás de su trono y Él tomará el trono que le pertenece. Y Él reinará a las naciones con vara de hierro, dice las Escrituras, por eternamente y para siempre. Todos nosotros vivimos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vivíamos conforme a nuestra mente torcida, haciendo la voluntad de la carne que está en el pecado con nosotros, y de los pensamientos, dice la Escritura. ¿Saben ustedes que el pecado más horrendo que hay no es solamente el que hacemos físicamente, sino el que llevamos a nuestra mente? Nuestra mente está llena, sin Cristo, está llena de podredumbre. Necesita ser limpiada por la sangre preciosa de Cristo. Algunas personas dicen: bueno, eso es cuando el Señor venga, que yo ya no voy a tener ninguna relación con el pecado. Y es verdad. Pero también Pablo dice que nos vamos
vamos rejuveneciéndonos, vamos de gloria en gloria. Cuando estamos conociendo las Escrituras, cuando entendemos a nuestro Señor, renunciamos a esas cosas y lo damos todo por Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero cuando estamos en Cristo, estamos con esperanza. El que está sin Cristo, sin esperanza. El que está sin Cristo, sin Dios. El que está sin Cristo, sin redención. ¿Saben una cosa? Que no se puede entrar al reino de los cielos si el Señor no nos redime. Si el Señor no paga ese precio en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ningún ser humano puede ser salvo. Ni los judíos, ni nosotros los gentiles. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y si es así, entonces, como dice la Escritura que es así, entonces ningún ser humano que no venga a Cristo no puede entrar al reino de los cielos. En el capítulo 4 nos recuerda que en otro tiempo anduvimos en la vanidad de nuestra mente. Teníamos el entendimiento entenebrecido, oscuro. No veíamos la verdad, porque la palabra es la verdad que abre la mente y el corazón del hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Y es por eso que el Señor nos muestra en su palabra que Él es la verdad, que puede cambiar la mente y el corazón. Y ese capítulo 4 nos muestra que hay una dureza en el corazón del hombre, que estamos ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia y la dureza de corazón de nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Esa es la clase de persona y la única clase de persona que el Señor quiere para redimirla. Dios elige y nos redime. Esa es la clase de persona que anda en el mundo. Todos somos pecadores. Por supuesto, es debido a que los hombres son así, que necesitan redención. La Biblia dice en ese versículo que hemos leído, primero versículo, es que el hombre está perdido sin Cristo y sin esperanza. Que su mente no va a alcanzar a Dios por sí mismo. Es Dios quien va a llamar a aquellos que Él quiere que escuchen su voz. Y es por eso que nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios. Por eso es que Cristo se dio a sí mismo, como dice el texto, por nosotros para redimirnos de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras impurezas, para hacer así un pueblo propio. Dios quiere hacerte su pueblo. Dios quiere hacerte su familia. Dios es celoso de buenas obras, como dice Tito capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, no es sino hasta que una persona se da cuenta de su necesidad de redención. Las personas entienden que dicen, pero ven acá, Dios ábrela, le da luz a esa persona y dice, pero mira, yo necesito a Dios. Yo estoy perdido. No hay objetivo en mi vida. No tengo propósito en mi vida. Si yo muero hoy, ¿a dónde voy? ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Estaré en la tumba siempre por toda la eternidad? Porque la gente piensa que ya cuando tú mueres se acabó todo. Pero muerte significa que hay una transición de esta muerte física a una muerte espiritual. Sin Cristo vas a morir 2 veces.
Y es por eso que hay una necesidad de que ese precio haya sido pagado. Hasta que tú reconozcas que tú eres un esclavo de este mundo, un esclavo irremediable del pecado, no estarás dispuesto a buscar la liberación que solamente Cristo puede dar. Pero cuando lo haces, serás librado de la maldición del pecado. Introduciendo entonces, el Señor nos introduce al cuerpo de Cristo. Y recibimos la bendición con todas sus bendiciones espirituales. El texto dice que Él nos bendice con bendiciones espirituales. Usted dirá, pero dame 2 o 3 bendiciones materiales también. Las bendiciones materiales se quedan aquí en la tierra. Tu carro cuando muere se queda aquí, tu casa se queda aquí, tus hijos se quedan. Todo lo material se va a quedar. Pero cuando la Biblia dice que son bendiciones espirituales, es porque más allá de la muerte tenemos una bendición especial con Cristo Jesús. Él te bendice en los lugares celestiales, no cosas materiales. Nosotros venimos, estamos en este mundo, estamos vivos porque tenemos un espíritu dentro de nosotros. Que cuando muere el cuerpo es porque ya el espíritu salió y se fue. Pero Dios está hablando de bendiciones espirituales que Él te ofrece. El siguiente punto es el precio de la redención. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué sangre? La sangre de Cristo. El precio de la redención de su sangre. Al Hijo de Dios, Hebreos capítulo 9, versículo 22, le costó su propia sangre recobrar a los hombres del mercado esclavista del pecado. Y dice el texto, y casi todo es purificado con sangre, según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, porque la vida en el ser humano está en la sangre, dice la Escritura. O sea que la muerte la sangre es símbolo de muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Esa es la maldición que tenemos. La propia muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de sangre de Cristo, fue la sustitución por nuestra muerte. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Recordamos en agosto que hablábamos de la campaña evangelística. Todo el mundo donde Jesús lo llevaron donde Pilato, y él dice, yo no encuentro nada de qué acusarle. Lo llevan donde Herodes y dice, pero este hombre es inocente. Y aún el centurión en la cruz dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Él estaba diciendo, era inocente. Lo que vemos en las Escrituras es que hay un plan de Dios para salvar a aquellos que están perdidos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aquellos que merecíamos y de lo cual no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Esos pecados que nos acusan todos los días, el Salvador amado, aunque no lo merecíamos, decidió llevarlos a la cruz y perdonar todos nuestros pecados. El pago por el cual, Él pagó por algo que de otro modo no hubiera sido posible. ¿Recuerdan el texto que leímos? Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Si Cristo no muere, tú no podrías tener esperanza.
Si Cristo no muere, el creyente no tenía la esperanza, no tendría esa esperanza de que un día el Señor vendrá otra vez a buscar a su pueblo. Esa sangre fue la sangre que tuvo el propósito de limpiarnos de todos nuestros pecados. Jesús lloró en el monte, Jesús estaba triste hasta la muerte, dice el texto, pero nunca dice el texto que no quiso morir por nosotros. Nos amó de tal manera que lo dio todo, su vida. Esa sangre nunca pudo y nunca tuvo el propósito de limpiar de pecado a quienes les ofrendían, a quienes la ofrecían, perdón. Esos animales que usaban en la antigüedad eran animales que morían por los judíos, pero solamente limpiaba los pecados de ese momento. Ellos salían y pecaban otra vez y ya tenían el mismo problema otra vez. Esos animales no eran más que una sustitución, como dice Hebreos, o algo mucho más grande que nosotros. Como el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Los judíos lo sabían. Eso no era posible, que quitara totalmente el pecado. En cambio, en el derramamiento de sangre somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre, como dice el verso 10. Él se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante, como dice Efesios capítulo 2, versículo 5:2. Y nosotros vemos en las Escrituras que todo esto fue planificado por Dios. Todo lo que lo que de Hebreos dice es que las cosas de antes, lo que se hacía en aquellos tiempos, era una figura de lo que vendría después. Los sacerdotes tenían que entrar una vez al lugar santísimo y entraban a ese lugar y entonces no podían salvar los pecados de las personas. Era imposible, porque era un hombre que estaba entrando a ese lugar y él no podía pagar el precio por todos los pecados. El Salvador del mundo mismo dijo que su sangre, dijo que su sangre era la única manera de hacerlo. Por mucho es derramada, dice Jesús, para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Como explica el escritor a los hebreos, el sacrificio de Cristo no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que Él, el Señor, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús no tiene que hacer más sacrificios. Su sangre fue perfecta para Dios el Padre. Ya no se necesita hacer más sacrificio, porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me pregunto, querido amigo, si Cristo hizo todo eso por ti, ¿por qué no le recibes? Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. La sangre de Cristo tiene potencia, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No fuimos rescatados con esas cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. Por eso Juan vio a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos cantar, Apocalipsis 5, 8 al 10. Digno eres, a Cristo le está diciendo esto, digno eres de abrir el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. La redención que es en Cristo Jesús por medio de la fe de la muerte en la cruz, por medio de la fe en Cristo, es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Jesucristo ha pagado el precio de quienes son esclavos del pecado. Les ha comprado en el mercado de los esclavistas, como dijimos ahorita. Ese mercado de los esclavistas es este mundo en que vivimos. Es el pecado en sí. Y les ha puesto en libertad como hijos rescatados de Dios. En su libertad nosotros estamos ahora en unión con Jesucristo. Y recibimos toda buena dádiva que Él tiene para nosotros y todo don perfecto que desciende de Él. Su muerte nos ha librado a todos los creyentes de la culpa del pecado. La condenación, el yugo del pecado, el poder de Satanás hacia nosotros, la paga del pecado. Y algún día, un día glorioso, estaremos en su presencia sin relación con el pecado. Hermano, eso es glorioso. Es una esperanza viva. Es tan viva que tenemos esa esperanza que cuando la entendemos ya no necesitamos las cosas de este mundo para vivir en él. Ya no necesitamos aferrarnos a cosas materiales para que los demás nos vean. Solo quiero que Cristo me vea. Porque Él es nuestra gloria. Él es nuestro Señor. Y eso nos da esperanza. Los resultados, ¿cuál es el resultado de la redención? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón es el resultado de nuestra redención. Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo, derramando su sangre preciosa, lo dio todo y nos perdonó. Y ese perdón que hizo sobreabundar para con nosotros, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 2:7. La redención también incluye toda buena dádiva, como vimos en el texto, que se puede concebir, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero Pablo se enfoca aquí en dos aspectos especiales de importancia. Uno es el perdón de nuestros pecados y el otro es toda sabiduría e inteligencia. Dios promete perdonarnos y darnos sabiduría espiritual. Cuando tú debes tomar una decisión, ¿qué debes de hacerlo? ¿Cómo debes de hacerlo? Señor, ¿estás de acuerdo? A veces nos vamos nosotros adelante del Señor y después de que estamos metidos en el rebú, mira, Señor,
Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para su gloria. Que Él sea glorificado aún en nuestras decisiones. Y a eso se refiere que Dios nos da la inteligencia, porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de Él y para Él. ¿Qué es el perdón según las Escrituras? El perdón es la gracia de Dios. Siendo nosotros viles pecadores, Él murió por nosotros. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, para perdón de pecado. El resultado de ese perdón, ¿cuál es? Nuestra redención. Hemos sido limpiados de una vez y por todas. No necesitamos nada más. La redención para el creyente es el perdón. Una de las verdades centrales en el Antiguo Testamento como el Nuevo nos muestra que el perdón de Dios ha llegado a los seres humanos. También es la verdad más apreciada por quienes han experimentado su gran bendición. Señores, cuando nosotros estamos cerca de Dios, las cosas fluyen para su gloria. Somos bendecidos. Le decía a alguien ayer cuando estábamos en cuidado intensivo, una sobrina le decía a un sobrino, cuando Dios cierra la puerta, no siga forzando para que se abra. Porque al forzar la puerta, el Señor va a dejar que tú pases. Pero no van a haber bendiciones en lo que tú haces. Si la puerta está cerrada, queda callado en espera lo que el Señor va a hacer más adelante. En la última cena, Jesús explicó a sus discípulos que la copa de la que Él les estaba haciendo partícipe era su sangre, simbolizaba la sangre, la del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La redención entonces trae perdón a aquellos que la reciben. Los hombres de ciencia sostienen que los hombres no tienen que pedirle perdón a nadie. Usted no se ha dado cuenta de eso. Los psicólogos, los psiquiatras. No, sigue haciéndolo, que eso no es nada. No te lleves de eso. Eso no es nada. Las cosas se pueden hacer como tú quieras. Lo cierto es que el pecado de una persona es su propia falta delante de Dios. Seremos juzgados delante de Dios por lo que hicimos, por nuestras obras. Seremos juzgados. Pero cuando somos hijos de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La persona honesta que entiende en lo más íntimo de su corazón sabe que esto es la verdad. Sabe cuándo está pecando. Sabe a dónde va inclusive. Le decía los otros días que si usted agarra y lleva a un maleante para el reino de los cielos, él va a decir, mira Señor, yo no soy de este lugar, a mí no me gusta, estoy demasiado tranquilo. Porque Él quiere ir al lugar que le corresponde. Mucha gente no sabe lo que es el infierno y por eso juega con eso. Pero la Biblia dice que hay un gusano que no muere y que está destinado a hacerte sufrir en el espíritu. Y se le ha permitido que en ese lugar de tormento, en ese lugar donde lo que hay es un fuego que no se apaga eternamente y para siempre, y ese gusano retorciéndose dentro de ti. A veces podría ser el gusano de aquellos pensamientos de no haber venido a Cristo en el momento propicio.
Porque si los hombres no son pecadores, entonces Cristo murió en vano. Si nos llevamos de lo que dicen los psicólogos, nadie puede ser. Ya la gente murió 3 metros bajo tierra y un ateo que estaba en el momento de su muerte, agonizando, mandó a buscar a un pastor huyendo. Y cuando el pastor llegó, él le dijo: no, lo que pasa es que yo tengo duda ahora de lo que creía. Y si lo que ustedes dicen es verdad, ven, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Arrebatando el reino de los cielos. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Y es porque los ojos de aquellos que no buscan a Dios tienen el entendimiento entenebrecido, como dice la Escritura. Está velado. No puede ver más allá de sus ojos. Pero el Señor, por medio de Él, se os anuncia el perdón de pecado, dice la Escritura en Hebreos, en Hechos capítulo 13, versículo 38. El día santo más glorioso de Israel es el Yom Kippur, el día de la expiación, así se llama justamente. En aquel día el sumo sacerdote celebraba usando 2 animales, 2 corderos, limpios, que no tenían mancha, no tenían tacha, sin defecto. Uno de ellos era degollado y en el altar lo sacrificaban, era rociada la sangre por todo el propiciatorio en ese sacrificio. El sumo sacerdote colocaba su mano sobre el otro animal, la cabeza del otro animal, con una señal simbólica de que los pecados del pueblo eran transferidos a ese animal que estaba ahí, vivo. El muerto era ofrecido en sacrificio, el vivo se imponía la mano para que el pecado sea transferido a él. Eso era en la antigüedad. Ese macho cabrío era después llevado al desierto, pero bien lejos, para que no se antojara de ir a la ciudad, porque se suponía que el pecado tenía que ir bien lejos para que no llegara a ellos. El significado entonces alegórico era que los pecados del pueblo se iban con el animal para nunca volver a ellos. En Levítico 16, versículo 7. No obstante, ese acto no quitaba en realidad los pecados del pueblo. Por hermoso, por significante significativo que sea, y esto lo sabían los judíos también, porque tenían que pecar, volvían a pecar, y solo era una ilustración de lo que Cristo, el Cordero de Dios, iba a hacer con nosotros. Él no necesitaba tener 2 corderos. Jesucristo fue suficiente. Como mencionamos antes, el término de cuál proviene ese término de perdón tiene significado básico de enviar lejos. El que perdona olvida, dice la gente. Está enviando lejos lo que había pasado, esa falta. Se empleaba también como un término legal. Hacía referencia al pago o cancelación de una deuda o la concesión de un indulto. ¿Cómo dicen a los indultos? Le perdonaron y lo dejaron ir. Es un indulto. Cuando una gente paga, ya perdonó la deuda, condonó la deuda. Por medio de ese derramamiento de su propia sangre, Jesucristo, en un sentido literal, tomó los pecados del mundo y los puso sobre su cabeza, por así decirlo, y a fin de poder llevarlos a una distancia infinita de la cual jamás podían regresar. Jesús perdonó nuestros pecados una sola vez y para siempre. Y ese es el alcance que tiene el perdón del Señor Jesucristo.
el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Jesús tomó los pecados y lo lanzó al fondo del mar para que nunca más se acuerde de él. Eso hizo Cristo contigo y conmigo. Y es trágico que muchos cristianos se depriman por sus debilidades, por su deficiencia, por su falta de pensamiento, de poner su confianza en el Señor. Actúan a veces como si Dios aún le echara todo su pecado en su cara. Y no es así, hermanos. Y olvidando que debido al hecho de que Dios ha tomado sobre sí todos tus pecados, están separados de nosotros. Los pecados no pueden salvarnos. El que nos puede salvar es Jesucristo. Él tiene el poder para salvar. Dice el salmista en el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. El mismo Señor está diciendo. Lo que estamos viendo es que el Señor ha lanzado esos pecados tan lejos a aquellos que vienen a los pies de Cristo. Me refiero a aquellos que han doblegado sus rodillas y le han dicho al Señor: Señor, yo no puedo. Estoy cargado de tantas situaciones en mi vida. Mi mente no puede soportarlo. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Él quiere ayudarte, pero Él necesita que tú clames a Él. Dice también Isaías 44, 22, como una nube las transgresiones de los creyentes y como niebla sus pecados. Vuélvete a mí, dice el Señor. A cada creyente nos dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aún antes de que viviera el Mesías y pagara el precio por la redención en la cruz del Calvario, aún antes de que el mundo estuviese creado, Jesucristo ya sabía que iba a morir en la cruz por todos los pecadores. Por eso no debemos deprimirnos, hermanos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él disolvió nuestros pecados antes de que naciéramos ni siquiera. Y estos jamás pueden regresar. ¿Qué Dios es como nuestro Dios? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Qué Dios es tan grande como Él? No hay otro como Él, hermanos. No retuvo para siempre su enojo, ni aun con su pueblo Israel, porque se deleita en la misericordia. Él es fuego consumidor cuando cometemos una falta, pero luego viene el Señor de misericordia también. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso lo dice en Miqueas capítulo 7 versículo 18. Para el Israel antiguo, la distancia de oriente hacia occidente y de lo profundo del mar representa que es infinito. Nadie puede llegar y hacer eso. El perdón de Dios entonces es infinito, porque lleva nuestros pecados a los rincones más alejados de la infinidad de Dios. Recuerdan, Dios es amor, pero Dios es amor eterno. Dios está en todas partes, pero Él tiene todo el poder de estar en todas partes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si decimos que Dios perdona, el perdón de Dios es eterno, así como todos sus atributos. Mi conciencia, decía el rey Ricardo III en la obra de Shakespeare,
el rey se lamentaba diciendo: mi conciencia tiene 1000 lenguas distintas y cada lengua trae un cuento distinto y cada cuento me condena como un villano. Así es el mundo, ¿eh? Todo lo que hay en el corazón del hombre está de continuo el hacer lo malo. Y esta es la realidad del hombre pecador, que no ha sido redimido, que no ha sido pagado el precio por tus pecados, porque tú no has venido a los pies de Cristo. Y sus pecados no serán perdonados si Cristo no está de por medio. Esto no es cierto entonces con relación al cristiano. Tan pronto Jesús entra a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, Él nos dice lo que dijo a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Te condenaron. ¿Qué pasó? No me condenaron. Vete y no peques más. Pero hermano, tenga cuidado si usted sigue pecando, porque ahí sí es verdad. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Vete y no peques más. Si nosotros vemos la historia, esa mujer en verdad dejó todo y estuvo con Cristo hasta la muerte y más allá con los discípulos. Ahora pues, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y me ha librado del pecado y me ha librado de la muerte. Eso hizo Cristo contigo, querido hermano. Y eso puede hacer Cristo, querido amigo, contigo. Somos salvos por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. Nosotros no lo merecemos. Es como que usted está en bancarrota, le debe a todo el mundo, no puede pagar. Y viene una persona y le firma un cheque. ¿Cuánto tú debes? Tanto, toma. Tú no lo merecías, pero Él quiso hacerlo. Eso se llama gracia. El perdón en Jesucristo es algo inmerecido, pero es gratuito y es completo en Él. Quienes tienen a Cristo también tienen libertad del pecado, ahora y por toda la eternidad. Es importante que entendamos esto, queridos amigos y hermanos, porque sin Cristo no hay remisión de los pecados. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó, dice el texto, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Los pecados que Cristo perdona son para siempre. Juan capítulo 13, versículo 12, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Usted tiene que ir al trono de la gracia todos los días al Señor diciendo: Señor, perdóname porque hice tal falta. Señor, mira, el día de hoy cometí este problema, ayúdame a enmendarme. Ya usted no necesita lavarse entero porque ya Cristo lo lavó. Lo que usted tiene los pies sucios de ese día. Vaya a Cristo todos los días pidiendo dirección, pidiendo perdón, y el Señor mostrará su gracia y su bendición. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Jesús es fiel y justo. Bueno, si apelamos a la justicia de Dios no seríamos salvos ninguno. Pero una justicia de misericordia de Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Él perdona todos nuestros pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados.
Al final, yo quiero terminar con algo muy importante. Imagínense que en el cielo habrán hermanos como, vamos a hacer un ejemplo de hermanos, de personas que murieron en la antigüedad, como Enoc, que la Biblia dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Muchos de nosotros quizás no somos como Enoc, quizás no estamos caminando como él, y podríamos entristecernos en este momento y decir, pero entonces no hay esperanza para mí. Pero también hay otro personaje que aunque era fiel, también tenía sus debilidades. El rey David. El rey David en muchos momentos bajó la guardia, tomando la mujer que no era suya. Y Dios lo castigó a él. El rey David, que en muchos momentos, cuando Dios le había ordenado que no contara al pueblo, lo contó de maldad. Y a Dios no le agradó eso. ¿Cuántos de nosotros no somos como David? Que a pesar de que en apariencia nos vemos bien, pero en nuestros corazones estamos cometiendo faltas delante de Dios. Y decimos, es imposible que yo pueda entrar al reino de los cielos. En las escrituras dice que David sí entró al reino de los cielos, con todos sus pecados, pero ya Cristo había muerto por él, desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que durmió David y fue llevado al seno de Abraham. Lo que vemos en las escrituras es que no hay perfectos en el cielo. No hay una persona que pueda decir que nunca ha pecado delante de Dios. Pero lo que sí dice las escrituras es que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Que si tú vienes a Cristo en actitud de humillación y reconociendo tus pecados y reconociendo tus faltas, el Señor dice que Él perdona todos tus pecados y nunca más se acordará de ellos. Hermanos, no vivamos como derrotados, porque Cristo está ahí. Tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado, quien está siempre cuidando de nosotros. Si en este momento hay alguien que ha entendido que la redención de Jesucristo es importante para nosotros, porque de lo contrario tú no vas a entrar al reino de Dios, tú no vas a ir al cielo, en otras palabras. Tienes que asegurarte, no tú, tienes que asegurarte con Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. En esta mañana quiero hacer un llamado y con esto terminamos. Un llamado significa, oye, piensa bien lo que estás haciendo. Cristo está a la puerta de tu corazón. Él está tocando. Lo que significa es que cada vez que has escuchado el mensaje, cada vez que estás escuchando la palabra de Dios, has sentido un toque en tu corazón tan especial que no lo puedes entender, porque Dios está tocando tu corazón y cuando Él lo hace de una vez y por todas. Pero el que no escucha ese llamado es condenado. La Biblia dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero también dice, el que rehúsa creer en Él, el que no abre su puerta, la puerta de su corazón, no va a entrar en el reino de Dios. Quiero pedirte ahí donde estás, que inclines tu cabeza. Todos los hermanos, por favor, inclinen su cabeza. Y a los amigos que están aquí, que no conocen a Cristo, quiero hacerte un llamado especial. Quiero que repitas conmigo aquí en este momento. Que siempre digo que la oración que yo hago no es lo que te va a salvar, es tu fe en Cristo que te va a salvar.
y lo que hago es ayudarte para que puedas decir las palabras precisas. Ahí donde estás, dile al Señor, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy pecador. Reconozco que sin Cristo no puedo entrar al reino de Dios. Pero también, Señor, reconozco que si acepto a Cristo, puedo ser tu hijo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Desde ahora y para siempre, Señor, me entrego a ti. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.